Amados hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Para mí es un gran gozo poder estar con ustedes esta mañana para venir a la palabra del Señor. Y antes que todo quiero agradecerle a mi amigo, el pastor hermano Job, por esta invitación. Para los que no me conocen, pues tuve el privilegio de servir en la iglesia Oasis y después Cimiento Estable por varios años en San Salvador junto al hermano René Mejía, y desde hace 3 años mi familia y yo nos mudamos a Minnesota para estudiar en el seminario de Bethlehem, donde lidera el pastor John Piper. Así que también tuvimos el gozo de estar hace un poco más de un año con ustedes en San Miguel, y fue algo muy especial poder compartir la palabra del Señor juntos. Así que esta mañana quisiera que pudiéramos orar. Sé que están en sus casas, pero estamos reunidos en la presencia del Señor, y lo que anhelamos y lo que anhelo en mi corazón es que Él pueda ser glorificado en este tiempo y que su corazón y el mío puedan ser edificados con la palabra del Señor. Así que oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre, porque tú eres Dios, porque nada en este universo, Señor, está fuera de tu control soberano, y porque tú, Señor, en tu gran misericordia nos has salvado, Señor, y has abierto nuestros ojos, Señor, para poder ver la belleza de Cristo, Señor, y para poder, Señor, tener la verdad en tu palabra. Así que yo te pido, Padre, que esta mañana nos des de tu palabra, nos des, Señor, de tu verdad, para poder vivir una vida, Señor, en medio de tiempos difíciles, en la que podamos glorificarte, Señor, como individuos, como cristianos, Señor, como familias, como iglesia, Padre. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, y sabemos, Señor, que tú tienes un propósito, Padre, y por eso oramos, Señor. Ahora te pido por este texto, Señor. Te pido por este predicador, Señor, esta mañana. Te ruego, Señor, que nos guardes del error y nos ayudes, Señor, a ver en tu palabra, Señor, lo que tú quieres para nosotros esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quisiera invitarles a que vamos a estar compartiendo de la carta de Judas. De la carta de Judas, del versículo, es una carta que tiene un solo capítulo, entonces vamos a estar viendo del versículo 17 al versículo 25 principalmente. Vamos a examinar la carta, pero principalmente vamos a estar esta mañana en estos versículos. Quisiera leerlo con ustedes. Versículo 17 de Judas capítulo 1, es el único capítulo. Dice, de la Reina Valera estoy leyendo, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Esta carta de Judas tiene este título, así empieza el versículo 1, diciendo el nombre del autor: Judas, siervo de Jesucristo. Se llama él a sí mismo, y la mayoría consideramos que este Judas al que se refiere es el que Gálatas menciona como el hermano del Señor. Es una de las principales posibilidades, ¿verdad? Que este Judas que escribió esta carta fue
hermano en la carne del Señor Jesucristo. Y la carta en general, creo yo, la idea principal de la carta se resume en el versículo 3, y dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, esta exhortación que Judas está haciendo, dice, es una exhortación a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y por eso yo le he titulado a este mensaje esta mañana, Contendiendo por la fe en tiempos de prueba. Contendiendo por la fe en tiempos de prueba. Y sabemos que estamos en medio de una pandemia que en solo unos cuantos meses ha cobrado la vida de miles de personas. Y usted como yo sabemos que tanto los gobiernos como las organizaciones de salud están con todas sus fuerzas atacando esta enfermedad y también están tratando de defender a los ciudadanos de sus efectos. Eso es importante porque hacer esto, como hemos visto, puede salvar muchas vidas. Ahora yo me hago una pregunta y le hago una pregunta a usted también. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo en tiempos como estos? Y yo quisiera de este texto deducir que la responsabilidad que tenemos como la iglesia de Cristo es aún más importante que la que un gobierno o la de una institución de salud. Porque Dios, nuestro Señor, nos ha dado la cura para la enfermedad más peligrosa que existe. Es la enfermedad del pecado. Y esta enfermedad es peligrosa porque no solo quita la vida natural, pero principalmente puede condenar a una persona a una muerte eterna. Es decir, una eternidad lejos del gozo y de la presencia de Dios. Así que yo creo que es importante que como iglesia, hermanos, entendamos que el llamado que Dios nos está haciendo, aún en medio de tiempos difíciles como los que estamos, es, a través de estos versículos, es a contender por la fe en tiempos de prueba. Y vamos a averiguar qué significa esa frase de contender por la fe. Solo para darle un contexto de esta carta, puedo resumir la carta de esta forma. Judas, el autor, tiene una carga porque la iglesia de Cristo se esfuerce por defender el mensaje del evangelio de aquellos que pervierten la gracia de Dios al vivir para sus propios deseos. Él hace esto recordándoles que en el pasado el Señor juzgó fielmente a todos aquellos que se han rebelado contra Él. Y por lo tanto ellos deben ser vigilantes y contender por la fe. Y también les recuerda que Él es fiel para preservarlos hasta el fin. Así resumo la carta. Y creo que es importante entender este contexto. Ahora, en la sección que nosotros vamos a ver esta mañana del pasaje, que es del versículo 17 al 25, Judas está hablando de cómo es que la iglesia puede llevar a cabo esa exhortación que leímos en el versículo 3. ¿Cómo puede la iglesia contender ardientemente, dice, por la fe que se nos ha sido dada? Y creo que esta sección es muy relevante, hermanos amados, para el tiempo en el que estamos viviendo hoy. No solo porque la pandemia en la que estamos atravesando, sino porque personalmente y como iglesias no estamos llamados principalmente a guardar la salud física, sino principalmente a guardar la fe. Ahora, ¿a qué se refiere Judas cuando dice la fe? Y creo que eso lo podemos ver en la carta en el versículo 4. Cuando Judas habla de la fe, se refiere al evangelio de Jesucristo. En otras palabras, está hablando del objeto de nuestra fe, ya que los alerta contra aquellos que, dice, convierten
la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. Es decir, Él está diciendo que estamos contendiendo con la fe porque hay unos que niegan. ¿Y qué es lo que niegan? Dice, niegan a Dios y el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que cuando Judas está hablando de fe en esta carta, se está refiriendo al Evangelio, es decir, a la fe que tenemos en las verdades del Evangelio que vienen de la palabra. Y Judas les está exhortando a contender principalmente contra personas que niegan el Evangelio. Y por eso es que él también se toma el tiempo para explicarnos que hay personas que, como no tienen al Señor, en este tiempo, aún en tiempos de gran sufrimiento, van a tratar de alejarnos de la verdad. Ahora, como dijimos, Judas presentó esta exhortación en el versículo 3 y ahora del versículo 17 al 23 está presentando una estrategia, es decir, cómo la verdadera iglesia de Cristo puede contender por la fe en tiempos de dificultad. Y luego añade una promesa de la ayuda de Dios para que nosotros podamos llevar a cabo su voluntad. En estos versículos, Dios nos presenta a través de Judas esta estrategia en dos partes. Es decir, cada una de estas, si ves desde el versículo 17 al 23, cada una de estas dos partes de la estrategia empieza con la frase, pero vosotros, amados. La primera es en el versículo 17 y la otra es en el versículo 20. Y es por eso que en este mensaje lo he dividido en tres partes. La primera parte, creo yo, de este texto tiene que ver con la estrategia que tenemos para contender por la fe en tiempos de dificultad. En primer lugar es acordándonos de las palabras de los apóstoles, el versículo 17. En segundo lugar, edificándonos sobre nuestra santísima fe, en el versículo 20. Y en tercer lugar, la tercera parte de la estrategia es confiar en el poder de Dios para guardarnos. Lo voy a repetir, tres partes de este mensaje y de este texto, creo yo. Y como decimos, es una estrategia para contender por la fe en tiempos de dificultad. La primera, acordándonos de las palabras de los apóstoles. La segunda, edificándonos en nuestra santísima fe. Y la tercera, confiando en el poder de Dios para guardarnos. En primer lugar, Judas está diciendo aquí que debemos, dice, acordarnos, o como dice el versículo 17, tener memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que más que nunca, hermanos, es un tiempo para dedicar nuestras mentes y nuestros corazones a la palabra. Hay muchas voces, yo no sé si a usted le pasa, pero hay muchas voces a las que podemos prestar atención estos días. Pero creo que, como dice este texto, es tiempo de recordar las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto inmediato de este pasaje que estamos viendo, Judas se está refiriendo a las advertencias que los apóstoles dieron sobre la presencia de estas personas que querían engañarles. Pero para nosotros, ¿qué significa hoy? Yo creo que significa, hermanos, de que sería triste de que en tiempos de gran dificultad como los que estamos enfrentando, días de cuarentena, enfermedad, trabajos quizás que se han sido afectados por toda esta situación, sería en contra de lo que la palabra nos está diciendo, decir que usted y yo vamos a gastar horas enteras en nuestros teléfonos, en nuestras televisiones, en los periódicos, en las computadoras, oyendo qué dice la gente de la pandemia y no oyendo lo que Dios dice en su palabra a través de autores que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Judas les está exhortando y nos exhorta a nosotros a recordar la palabra cuando hay confusión, en tiempos de confusión y en tiempos como los que vivimos ahora. Así que, hermanos, la primera estrategia para
contender por la fe en tiempos de dificultad, y ya vimos que es importante, es que nos volvamos de todo corazón a la palabra de Dios. Tanto como individuos, como familias, como iglesia, que la palabra sea aquello que sustente nuestra vida todos los días. Leamos la palabra, escuchemos la palabra, leamos libros que nos llevan a la palabra. El pastor John Piper, que como mencioné al principio, es el presidente del seminario en el que el Señor me está dando la gracia de estar estudiando. Al principio de esta pandemia escribió un libro referente a lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y cuál es el rol de Cristo en medio de todo esto. Y gracias a Dios está disponible en español, gratuito. Y yo me estoy casi seguro que el hermano Job ya se los ha de haber pasado. Y en una parte del libro el hermano Piper dice así, y dice, Dios habló ahora. Y él dice, aclaro que no fue que escuché una voz. Al menos yo nunca he escuchado ninguna voz. Mi confianza en que Dios habla se fundamenta en el hecho de que la Biblia es su palabra. Él habló una vez y para siempre y sigue hablando por medio de esa palabra. La Biblia, entendida correctamente, es la voz de Dios. Y hermanos, que Dios pueda despertar en nuestros corazones en estos momentos, y como parte de esta estrategia que estamos hablando para contender por la fe, para defender la fe, que Dios nos pueda volver a su palabra de todo corazón. Traed a memoria, dice, las palabras que fueron dichas antes por los apóstoles. En segundo lugar, la segunda parte de esta estrategia para poder contender por nuestra fe en tiempos de dificultad está en el versículo 20. Y otra vez Judas vuelve a empezar esta parte con esta frase, pero vosotros, amados, y dice, edificaos sobre vuestra santísima fe. Me encanta esa frase. Es decir, hermano amado, este tiempo que Dios ha preparado, porque no hay otra explicación para lo que está sucediendo, es un tiempo que Dios ha preparado. Yo estoy seguro que uno de sus propósitos es que como iglesia nosotros podamos ser edificados, es decir, que crezcamos en nuestra relación con el Señor, en nuestro amor a Él, que nuestros corazones puedan ser transformados a la imagen de Cristo. Esa es la idea de la palabra edificados en la Biblia. Pero vuelve a hacer este énfasis, dice, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Es decir, esta frase está enfatizando la importancia espiritual de nuestra fe. Y como dijimos antes, está volviendo al punto de que esta fe de la que Judas está hablando es el Evangelio. Ahora, en este texto, él dice, usted diría, hermano, pero ¿cómo es que yo me edifico? ¿Verdad? ¿Cómo me edifico en este tiempo de pandemia? ¿Verdad? En este tiempo en el cual siento que tantas cosas están cambiando y tantas cosas son tan difíciles. Y los niños están en mi casa y ellos están haciendo sus clases y yo estoy tratando de trabajar y quizás mi sueldo lo han rebajado o me he quedado sin trabajo o quizás alguien en mi propia familia se ha enfermado o probablemente también alguien ha perdido la vida. Y dice, nosotros, aún en tiempos así, hemos de edificarnos, dice, sobre nuestra santísima fe. Y aquí da una lista de cosas muy prácticas que usted y yo podemos hacer en este tiempo para edificarnos en nuestra santísima fe. La primera dice, edifíquense sobre vuestra santísima fe, en el versículo 20 dice, orando en el Espíritu Santo. Y yo no sé ustedes, amados hermanos, y el hermano Job me conoce bien, y sabe que él conoce algunas de las pruebas que yo he pasado en mi vida
Y creo que no hay un momento a veces más, es decir, no hay una forma a veces más fuerte en la que Dios nos lleva a orar con todo el corazón que cuando estamos atravesando dificultades. Y es mi oración que ese tiempo difícil pueda ser un tiempo en el que usted y yo, dice, oremos en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esa frase? Creo yo que significa orando en el Espíritu Santo. Creo que lo que está diciendo es orando en el poder que el Espíritu Santo nos suple, orando en las fuerzas que el Espíritu Santo nos da como hijos de Dios. No estamos solos cuando estamos orando, sino que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice la Escritura, para clamar a Dios. Y más que nunca, amados hermanos, veamos esto y digamos, Señor, ayúdame que este tiempo no empiece la pandemia, termine la pandemia y yo me haya edificado en la fe, sino que permíteme edificarme a través de la oración. Dice también, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios. Y creo que esto es importante porque podemos ver que para un inconverso, cuando él ve la enfermedad, cuando él ve que pierde el trabajo, la gente piensa que es un juicio de Dios, que Dios no me ama. Pero como cristianos, usted y yo sabemos que nada, dice la Escritura, nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Dice la Escritura que ni aún la muerte nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, sabemos que todo esto está dentro del control amoroso de Dios para con nuestras vidas. Y yo le animo a que usted en este tiempo medite en el amor de Dios. Meditemos en el amor de Dios aún en tiempos como los que estamos. Dice también, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es otra forma en la que nos edificamos en nuestra santísima fe, orando, conservándonos en el amor de Dios. Y dice el 21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y hermanos, importante recordar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra esperanza está más allá de que encuentren una vacuna para esta enfermedad, o de que la economía se mejore, o de que la situación vuelva a la normalidad o sea mejor que antes. Si usted y yo estamos poniendo nuestra esperanza en esto, entonces dice la Escritura que no somos diferentes a los inconversos, pero nuestra esperanza en última instancia está en la promesa del Señor Jesucristo de darnos vida eterna. Él no está hablando simplemente de una bendición temporal o simplemente de una sanidad. Son cosas buenas, pero la promesa que tenemos en Cristo Jesús va más allá de eso. La promesa que tenemos en Él es que esperamos, yo espero y usted espera, si han puesto su fe en Jesús, de que el Señor nos dará un día vida eterna. Estas son cosas para nosotros, ¿verdad? Nos edificamos, déjeme repetirla, nos edificamos en nuestra santísima fe al orar en el Espíritu, conservarnos en el amor de Dios y al esperar en la misericordia de Dios para vida eterna. Pero no se queda ahí Judas, sino que dice que también nos edificamos en nuestra santísima fe. Y dice en el versículo 2, algunos que dudan, convencedlos, dice. Y aquí es donde viene una gran oportunidad que usted y yo tenemos en este tiempo difícil, no solamente de edificarnos, sino que edificarnos a través de ser canales para que otros puedan oír de esta santísima fe, este evangelio que es el único mensaje que salva a los pecadores.
Y dice que hay algunos que dudan. Y quizás dos cosas. Quizás usted que me está oyendo esta mañana ha estado dudando del amor de Dios, dudando de que si Dios le va a ayudar, dudando de que si el Señor tiene control de esto. Y en el nombre del Señor Jesús yo le digo, lea la palabra, pídale al Señor en oración que le muestre sus promesas otra vez. Y convénzase de que Él es Dios y que no hay nada que está fuera de su control. Y para nosotros, que Dios nos está dando, que está fortaleciendo nuestra fe en este tiempo, no solo se trata de fortalecer nuestra fe, sino que Dios tiene un llamado para que nosotros vayamos a otros, dice, y a los que dudan, convencerlos. Y dice el versículo 3, no solamente eso, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y hermanos, no perdamos de vista que aún en medio de estas circunstancias difíciles, Dios nos está llamando a proclamar el Evangelio, a entender que hay muchos que todavía no han escuchado o no han creído el mensaje del Evangelio, y dice a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y está hablando de esa forma inminente en la que personas día a día, y quizás personas que usted y yo conocemos, están yendo a las llamas eternas de la perdición del infierno sin Jesús. Y dice, a ellos arrebatémoslos del fuego. Y más aún cuando tanta gente, yo no sé usted, pero cuando tanta gente está perdiendo la vida por esta enfermedad, la gente entiende. Yo he hablado con personas que quizás nunca pensé que iban a poder hablar del Evangelio con ellos porque son cerrados o porque uno piensa que nunca van a poner su fe en el Señor porque uno ha hablado con ellos antes y siempre rechazan el Evangelio. Pero la gente entiende, hoy más que nunca, la gente está entendiendo, hermanos, que la vida es frágil, que la muerte es real, que una persona puede ser saludable, inteligente, puede tener dinero, pero que cuando Dios dice que es el último día y el último segundo de la vida de una persona, eso ocurre, y creo que es una oportunidad que usted y yo no debemos de desperdiciar. Dice a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. Así nos edificamos, hermanos, así nos edificamos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, convenciendo a los que dudan y aún salvando, arrebatando del fuego a aquellos que no han creído el Evangelio. Ahora lo último. Si esto, hermanos, si usted y yo tuviéramos que simplemente proponernos y decir, bueno, el hermano René predicó de que tengo que orar más y que tengo que ir a predicar el Evangelio, entonces eso voy a hacer. Si usted y yo estuviéramos, simplemente Dios nos dejara nuestras propias fuerzas esto, entonces eso no sería el Evangelio. Y Judas sabe eso, y por eso termina este llamado para que nosotros contendamos por la fe del Evangelio. Es decir, que en medio de tiempos difíciles no nos olvidemos que la misión de Dios es salvar a los pecadores, y lo hace a través del Evangelio, y solo la iglesia de Cristo puede hacer esto. El Señor no nos deja solos, es decir, Él no simplemente está poniendo una carga sobre nosotros para que nosotros la llevemos a cabo en nuestras propias fuerzas. Y por eso me encanta cómo termina esta carta. Dice el versículo 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, como dijimos,
En primer lugar, esta estrategia que Judas está planteando aquí es la primera en el versículo 17, pero vosotros, amados, tener memoria de la palabra. La segunda parte de la estrategia era edificándonos en nuestra santísima fe, y vimos formas prácticas en las que podemos edificarnos en nuestra santísima fe. Pero la tercera parte de este texto tiene que ver con que al final nosotros ponemos nuestra confianza en una promesa. En una promesa, y la promesa es que Dios, quien es poderoso, dice, ha prometido guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, usted y yo no estamos solos en este deseo, anhelo, en esta obra de poder vivir para el Señor en estos tiempos difíciles. Dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Es decir, Él es su gracia es suficiente para usted y para mí. Y si usted ha sentido en estos días, principalmente, quizás aún esta semana, esa indiferencia, esa dureza de corazón a veces que experimentamos como hijos de Dios, en la que dice usted, no me dan ganas de orar, no me dan ganas de leer su palabra, yo le animo a que lea esta promesa y haga esta promesa su oración y diga, Señor, tu palabra dice que tú eres poderoso para guardarme sin caída y presentarme, dice, sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. No tengo duda, hermanos, que, como decía, uno de los propósitos de Dios en todo esto es hacer esto en nuestros corazones, guardarnos. Dice, Él es poderoso para guardarnos. No dice para guardarnos de la enfermedad, como algunos predican, ¿verdad? Que si usted es fiel a Dios, entonces no se va a enfermar. La Biblia no dice eso. Dice este versículo que Él es poderoso para guardarlo de caer, de alejarse de Dios, de perder su alma. Dice, Él es poderoso para guardarnos. Y para que un día nos presentemos delante de Él, dice, de su gloria con gran alegría. Qué esperanza la que tenemos como hijos de Dios. Qué promesa la que el Señor nos da. Dice, este Dios es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y termina este texto con una doxología. Dice, a Él sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Como decíamos, este texto nos está llamando a contender por la fe en tiempos de dificultad y de prueba. Y en el versículo 17 al 25, Judas nos está dando esta estrategia de 3 partes. Volvernos a la palabra, edificarnos en nuestra santísima fe y confiar en la promesa de que es Él quien ha prometido guardarnos sin caída y presentarnos delante de Él sin mancha. Así que, hermanos, amados, que el Señor nos dé en este tiempo un anhelo profundo en el corazón de poder vivir el Evangelio de esta forma. Y confiemos que Él es suficiente para nuestra debilidad, para la suya y para la mía también. Así que permítame orar. Padre, gracias por el privilegio de poder compartir con mis hermanos en la iglesia, por la gracia de Dios en San Miguel, Señor. Y principalmente gracias por tu palabra, Señor. Porque hemos visto en este texto, Señor, que aún en tiempos de dificultad, Señor, tú estás llamando a tu iglesia a contender por la fe. Los gobiernos pueden contender por la salud, los gobiernos pueden ayudar a la población, Señor, a mantenerse saludable, y eso es una bendición.
pero es tu iglesia la que es llamada, Señor, a contender por la fe, a defender el Evangelio y a vivir el Evangelio. Así que, Padre, oro por esta amada iglesia, Señor, oro por mi amigo, el pastor Job, por mi hermano Orlando, Señor, por los líderes de la iglesia, por sus familias, oro por cada una de las familias, Señor, y oro por mi propia familia, Padre, y mi iglesia, Señor, aquí en Bethlehem. Oro para que podamos vivir, Señor, de esta forma. Y en última instancia, Señor, ponemos toda nuestra confianza en ti. No solo nos pides que hagamos esto en nuestras propias fuerzas, Señor, sino que tú eres el Dios que ha prometido guardarnos, el Dios poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de ti sin mancha, Señor. Así que es mi oración, Padre, que tú puedas usar este tiempo para glorificarte aún más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. El Señor se pueda glorificar más y más en sus vidas. Les enviamos de mi parte, de mi esposa y de la iglesia de Bethlehem un abrazo y nuestro amor en el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.